¿Sabías que varios actores del cine de oro mexicano llevaron sus escenas de acción demasiado lejos, al punto de poner en riesgo la vida de sus propios compañeros en pleno rodaje? Desde pistolas cargadas que jamás debieron estar en el set, hasta explosiones que casi vuelan a un actor, estos momentos estuvieron a nada de terminar en tragedias reales dentro de una industria que lo ocultaba todo detrás del glamour y la fama. Y no te vayas antes del final, porque el último caso estuvo, literalmente, a un paso de convertirse en un homicidio frente a toda la producción. Desde los primeros segundos de aquel rodaje, todos sintieron que algo no estaba bien. Pedro Infante, famoso por su energía desbordante y su costumbre de hacer todo real, estaba grabando una escena de pelea que exigiría golpes, gritos y un disparo al aire. Lo que nadie imaginaba era que, en cuestión de segundos, la ficción estaría a punto de convertirse en un accidente fatal. La escena requería un arma cargada solo con fogueo, pero un error del utilero cambió el rumbo de todo. Una bala verdadera terminó colocada en el cilindro. Cuando Pedro levantó la pistola, nadie sospechó nada. El director gritó, ¡acción! Y ahí comenzó el caos. El actor que estaba frente a él, Luis Aguilar, recordaría años después que vio un destello extraño en la boca del arma justo antes de sentir cómo el proyectil le rozaba la mejilla. «Pedro, te volviste loco», gritó, lanzando el guión al suelo y tirándose detrás de una columna. El set se congeló. Durante 3 eternos segundos no hubo respiración, no hubo diálogo, solo el eco del disparo rebotando en las paredes del estudio. Pedro soltó la pistola al suelo, completamente pálido. «Eso no debía pasar, eso no debía pasar», repetía mientras los técnicos revisaban el arma. Minutos después, un camarógrafo, todavía temblando, contó que había visto a Pedro discutir minutos antes con un asistente que insistía en que el arma ya estaba revisada. Esa confrontación, según él, fue una señal ignorada. Otros dijeron que Pedro se acercó de inmediato a Luis Aguilar, casi al borde del llanto, pidiéndole perdón una y otra vez. «Si te mato, me muero yo también», le habría dicho, completamente deshecho. La prensa nunca supo lo ocurrido. El estudio lo ocultó todo para evitar un escándalo. Pero entre los actores del cine de oro, se convirtió en una leyenda oscura, la vez que Pedro Infante, sin querer, casi mata a su compañero en pleno rodaje. El día del rodaje comenzó con un ambiente extraño. El equipo sabía que Pedro Armendáriz tenía fama de entregarse al máximo, de exigir realismo incluso cuando eso significaba jugar con fuego. Aquella tarde debían filmar una secuencia de confrontación rural, una de esas peleas de machetes donde todo se ensayaba milimétricamente. Pero Armendáriz, quizá por cansancio o exceso de confianza, decidió que los ensayos estaban de más. «Vamos a hacerlo como debe hacerse, carajo», tronó con su voz profunda. Nadie se atrevió a contradecirlo. El actor a su lado, Emilio Fernández el Indio, estaba acostumbrado a la rudeza del set, pero incluso él presintió desastre. «Pedro, el filo está muy vivo», le advirtió mientras examinaba el machete. Armendáriz solo sonrió. «Para que la gente lo crea, tiene que sonar a verdad», respondió, levantando el arma. Cuando el director gritó, «acción», Armendáriz avanzó con una intensidad que nadie esperaba. El golpe descendió con tal velocidad que el viento silbó alrededor del acero. El indio alcanzó a ladearse por puro instinto. El machete pasó tan cerca que le abrió una línea roja en el pómulo, apenas un par de milímetros de profundidad, pero suficiente para que el set completo entrara en pánico. Un asistente gritó, «Lo cortaste, Pedro». Armendáriz detuvo el segundo golpe a medio camino, respirando entrecortado, como si recién comprendiera que había estado a punto de partirle la cara a uno de sus amigos más cercanos. En una ocasión posterior, durante la filmación de otra escena, el indio lo confrontó directamente, «Un día vas a matar a alguien con esa obsesión por hacerlo real». Armendáriz solo se encogió de hombros y respondió, «Peor sería que la escena se viera falsa». El estudio ordenó reemplazar todas las armas por versiones de utilería, pero el rumor corrió por los pasillos de Churubusco durante años. Aquella vez que Pedro Armendáriz, en pleno ataque de realismo, casi parte en dos a Emilio Fernández frente a toda la producción. La escena debía ser sencilla, un galope rápido, un giro brusco y un disparo al aire. Pero todos sabían que Luis Aguilar tenía una relación complicada con los caballos. Era hábil, sí, pero también temerario. Le gustaba ir más rápido de lo que el director pedía, como si cada toma fuera una competencia invisible. Ese día, el director dio instrucciones claras: «Mantén la velocidad controlada, Luis. El doble estará muy cerca de ti».
Aguilar solo respondió, yo controlo al animal, no te preocupes. Y ahí empezó el problema. Mientras se acomodaban las cámaras, su doble, Manuel Rojas, uno de los jinetes más respetados del cine de oro, se acercó a Aguilar y le dijo en voz baja, no te avientes tan recio, que no todos los caballos frenan como el tuyo. Luis soltó una risa confiada. Si te caes, te levanto yo mismo. ¿Era broma, o eso parecía? Cuando el director gritó, ¡acción!, Aguilar clavó los talones con más fuerza de la necesaria. El caballo salió disparado. Rojas, que debía galopar solo medio cuerpo detrás, apenas pudo reaccionar. Aguilar giró antes de tiempo y su caballo se cruzó violentamente en el camino del doble. Las patas delanteras de ambos animales se enredaron. Lo siguiente fue un caos de tierra, crines y gritos. Manuel Rojas salió volando por encima de su montura, cayó de cabeza y el casco se partió en dos. Aguilar gritó, Manuel, no te muevas, pero el doble estaba inconsciente. El equipo corrió. Algunos creyeron que había muerto. Uno de los sonidistas juró que escuchó un crujido que jamás olvidaría. Aguilar bajó de su caballo temblando, repitiendo, no era así, no era así. Horas después, cuando Rojas despertó en el hospital, lo primero que dijo fue, te dije que no aceleraras, Luis. Aguilar se quedó mudo. Días más tarde, fue confrontado por otro compañero, Antonio Aguilar, quien le soltó a quemarropa, esto no es rodeo. Aquí puedes matar a alguien. El estudio silenció todo. Oficialmente fue una caída desafortunada. Pero para quienes estuvieron allí, fue la vez que Luis Aguilar, por pura soberbia en un caballo, casi mata a su propio doble frente a toda la producción. El público siempre vio a Tintán como un torbellino de alegría, un comediante nato con una energía tan luminosa que parecía imposible imaginarlo en un momento peligroso. Pero hubo un día, en pleno rodaje, en el que esa misma energía casi le cuesta la vida a un compañero. La escena era sencilla, una discusión cómica en la que Tintán debía empujar a otro actor para luego tropezar él mismo. Todo estaba coreografiado, en teoría. Pero Tintán tenía una costumbre arriesgada, repetir la escena a su manera, improvisando golpes, brincos y movimientos bruscos para que parecieran más naturales. El actor que hacía la contraparte física, Wolf Rubinskis, un luchador con una fuerza monumental, ya le había advertido, no te avientes tan duro, Germán. Si me muevo medio segundo tarde, te vas de boca. Tintán sonrió, le dio una palmada en la espalda y respondió con su típico estilo, pues atínale, mi Wolfcito. Pero aquel día la suerte no estaba alineada. Cuando el director gritó, ¡acción!, Tintán improvisó un empujón mucho más fuerte que el ensayado. Rubinskis, sorprendido, retrocedió medio paso para mantener el equilibrio, lo que cambió por completo la distancia entre ambos. Tintán debía caer frente a la cámara, pero terminó perdiendo control y fue lanzado hacia un costado del set, directo hacia una estructura metálica donde estaban montadas las luces. Una de las patas del soporte se venció con el impacto, haciendo que una lámpara industrial, de casi 15 kilos, se soltara y cayera desde más de 3 metros de altura. El asistente de cámara gritó, ¡cuidado! Rubinskis reaccionó sin pensarlo, corrió, se lanzó y agarró a Tintán del chaleco justo cuando la lámpara reventó contra el piso donde él habría caído. El sonido del metal estrellándose resonó en todo el estudio. Tintán, pálido, solo alcanzó a decir, eso, sí estuvo cerca, mano. Días después, Rubinskis lo confrontó frente al camerino, te salvaste porque reaccioné. Pero te lo digo claro, otro día improvisas así y te matas, o me matas a mí. Tintán bajó la mirada. Nunca más volvió a empujar a nadie sin avisar. Entre técnicos y actores, aquella historia se convirtió en un susurro frecuente. La vez que Germán Valdés Tintán, en un arranque de improvisación, casi provoca una muerte en pleno rodaje. El set olía a cuero, tierra húmeda y sudor de caballo. Era una escena típica del cine rural que Antonio Aguilar dominaba como nadie, carretas llenas de carga, mulas inquietas y un recorrido cuesta abajo que debía realizarse en una sola toma. El director pidió precaución porque el camino estaba resbaloso. Pero Antonio, conocido por su orgullo y por hacer sus propios riesgos, respondió con firmeza, si cuidamos demasiado la escena, se va a ver falsa. Vámonos recio. Los técnicos se miraron en silencio. Cuando Antonio hablaba así, no había poder humano que lo hiciera retroceder. El actor que lo acompañaba en el plano, Ignacio López Tarso, le advirtió minutos antes, la carreta está muy cargada. Si se ladeara, no la frenas ni con 10 hombres.
Antonio solo ajustó las riendas y dijo, para eso nacimos en el campo. Fue su manera de cerrar la discusión. Cuando el director gritó, acción, todo parecía bajo control. Aguilar iba al frente de la carreta, López Tarso a un costado, manteniendo su posición exacta para la cámara. Pero a los pocos segundos, una de las ruedas golpeó una piedra oculta bajo el lodo. El impacto levantó la carreta varios centímetros y todo el peso se fue hacia el lado donde estaba López Tarso. La mula se espantó, tiró hacia la izquierda y la estructura completa se inclinó violentamente. Los gritos se mezclaron con el sonido de la madera crujiendo. López Tarso cayó de rodillas, y la carreta, de casi 400 kilos, comenzó a venírsele encima. Antonio jaló las riendas, pero el animal ya estaba fuera de control. Fue entonces cuando uno de los arrieros, un extra llamado Rafael el Púa Rentería, corrió como un demente, se metió entre la carreta y López Tarso y empujó con todas sus fuerzas. La carreta se detuvo apenas a unos centímetros de aplastarle el pecho al actor. Antonio, te dije que estaba muy cargada, gritó López Tarso, aún temblando, mientras los técnicos levantaban la estructura. Aguilar no contestó. Se quedó mirando el suelo, consciente de que había estado a segundos de convertir la escena en una tragedia real. Días después, el Púa lo encaró en los establos. Usted es un artista, don Antonio, pero no puede jugar con la vida de los demás. Aguilar, serio, solo respondió, hoy aprendí algo, hijo. Desde entonces, los rumores en los estudios hablaban de aquella vez en que Antonio Aguilar, por su obsesión de hacerlo como en el rancho, casi aplasta a López Tarso bajo una carreta en plena filmación. Era una tarde sofocante en el viejo ruedo improvisado que el estudio había montado para filmar una secuencia cómica de El bolero de Raquel. Cantinflas debía hacer una parodia ligera de un torero inexperto enfrentándose a un becerro relativamente dócil. Pero con Cantinflas nunca había garantías, improvisaba, corría más rápido de lo previsto, cambiaba la rutina sin avisar y metía acrobacias que ni los dobles podían anticipar. Ese día, uno de sus compañeros más cercanos, Eduardo Alcaraz, estaba junto a él para reaccionar a cada movimiento y rematar los chistes físicos. El plan era simple, el becerro entraba, Cantinflas perdía el capote, Alcaraz entraba para salvarlo y ambos salían corriendo con un susto cómico. Pero antes de la toma, el entrenador del animal advirtió, el becerro hoy anda nervioso. No se metan demasiado. Cantinflas solo respondió, pues que no nos alcance, ¿no? Todos rieron, pero Alcaraz notó algo en el tono, una mezcla entre confianza y riesgo innecesario. Cuando el director gritó, acción, Cantinflas hizo lo impensado, en lugar de retroceder, avanzó hacia el animal para provocar una reacción más espectacular. El becerro embistió con furia inesperada, bajó la cabeza y lanzó un brinco que no estaba en ningún ensayo. Cantinflas logró esquivarlo por centímetros gracias a un giro improvisado, pero ese movimiento dejó a Alcaraz completamente expuesto. El animal lo tomó como objetivo inmediato. Alcaraz cayó hacia atrás mientras el becerro apuntaba directo al pecho. Los cuernos estaban tan cerca que un camarógrafo juró que escuchó el roce del aire entre el animal y la ropa del actor. Cantinflas, todavía girando, vio el peligro y soltó un grito que nadie le había escuchado jamás, quítenselo. Dos ayudantes brincaron al ruedo y lograron distraer al animal en el último segundo. Alcaraz se levantó temblando, con la camisa rota a la altura del esternón. Cantinflas corrió hacia él, compa, casi te pasa por encima. Alcaraz le respondió, aún sin aliento, porque te metiste donde no debías, Mario. Días después, Alcaraz lo confrontó frente a los camerinos, la comedia no vale una cornada. Cantinflas murmuró, se me fue la mano, hermano, se me fue. La producción detuvo las escenas con animales por 2 días. Pero entre pasillos y sets, todos contaban la misma historia, aquella vez que Cantinflas, en un arranque de improvisación, casi hace que un compañero fuera empitonado en plena filmación. El Indio Fernández tenía una presencia imponente, una mezcla de autoridad natural y temperamento explosivo que imponía respeto en cualquier set donde pisaba. Cuando dirigía o actuaba, exigía realismo absoluto. Aquí no venimos a jugar, decía siempre. Y un día, en pleno rodaje, esa obsesión casi termina en tragedia. La escena era una balacera campirana, caballos, tierra volando, actores cayendo al suelo y disparos al aire. El guión indicaba armas de utilería, pero el indio tenía otra idea. Quiero escuchar el trueno de verdad, dijo, mientras revisaba una pistola. Varios técnicos se pusieron pálidos. El encargado de utilería le advirtió,
señor Fernández, no podemos usar cartuchos reales con los extras cerca. El indio, sin levantar la vista, respondió, entonces que se quiten si les da miedo. Esa frase quedó grabada en todos los que estaban ahí. El actor que estaba más cerca de él durante la secuencia era Eduardo Arosamena, un veterano respetado, quien le dijo en voz baja, Emilio, no apuntes tan bajo. Si alguien tropieza, lo atraviesas. El indio, terco, contestó, sé exactamente dónde va cada bala. Pero en esa escena, nadie controlaba nada. Cuando el director gritó, acción, el indio descargó el primer disparo al suelo, levantando una nube de polvo. El segundo lo hizo hacia un costado, simulando un tiro defensivo. Pero en el tercero, uno de los extras, un joven llamado Ramón Treviño, corrió medio paso más cerca de lo ensayado. Fue ese pequeño error, un simple reflejo humano, lo que casi cambia la historia del cine mexicano. La bala real pasó a menos de 10 centímetros del costado de Treviño. El sonido del proyectil rebotando en una roca detrás de él se escuchó como un latigazo. El joven cayó de rodillas, pensando que lo habían herido. Arosamena gritó, «Estás loco, Emilio». El set quedó paralizado. El indio bajó el arma, sorprendido, como si por primera vez hubiera entendido lo que acababa de hacer. Minutos después, Treviño, todavía temblando, se acercó y le dijo, «Señor Fernández, si daba un paso más, me mata». El indio guardó silencio, pero sus manos temblaban. Días más tarde, Arosamena lo enfrentó en su oficina, «Tu obsesión por lo real va a enterrar a alguien». Y el indio solo respondió, «Tal vez hoy fue demasiado». El rumor corrió por los estudios por décadas, la vez que Emilio Fernández, por insistir en usar balas reales, casi mata a un extra frente a toda la producción. El clima en el set era tenso. Jorge Negrete, siempre disciplinado y perfeccionista, se tomaba las escenas de acción más en serio que cualquiera. Aquella tarde debían filmar una pelea de cantina, sillas volando, botellas rotas y un duelo de golpes perfectamente calculado. Pero Negrete, famoso por su carácter fuerte, no estaba de humor. Llevaba días discutiendo con los productores, y cualquier chispa podía encenderlo. Su compañero en la secuencia, Carlos López Moctezuma, lo conocía bien y le advirtió, «Jorge, si vienes cargado, mejor no golpees tan cerca». Negrete respondió con un lacónico, «Haré lo que se tenga que hacer». El ensayo salió perfecto. Todo parecía bajo control. Pero cuando el director gritó «Acción», Negrete cambió el ritmo sin avisar. Avanzó más rápido, levantó el puño más alto y lanzó un golpe directo al rostro de López Moctezuma. El actor, sorprendido por la velocidad real del ataque, no logró esquivar a tiempo. El puñetazo conectó, pero no como lo hacen los golpes del cine, este fue auténtico, seco, brutal. López Moctezuma cayó de espaldas contra una mesa, golpeándose la cabeza con el borde. Una botellita de utilería reventó a su lado y el sonido confundió al equipo. Muchos creyeron que había sido parte de la escena. Pero no lo era. El asistente de dirección gritó, «Corten, corten ya». Negrete se quedó inmóvil, mirando su propia mano, como si no entendiera la fuerza que había descargado. Un camarógrafo juró que escuchó como el golpe sonó a hueso. López Moctezuma quedó inconsciente por unos segundos que parecieron eternos. Cuando recuperó el aliento, escupió sangre, todavía tirado en el suelo, murmuró, «Te pasaste, Jorge, te pasaste». Negrete, pálido, se agachó para ayudarlo, pero el equipo lo apartó. Días después, López Moctezuma lo confrontó frente a maquillaje, «No vuelvas a pegar así. 1 centímetro más y no lo cuento». Negrete, algo poco común en él, solo bajó la cabeza. El incidente obligó al estudio a suspender la secuencia por 2 semanas y contratar a un coordinador de peleas profesional, algo inusual en esa época. Entre técnicos, el rumor persistió durante décadas. Aquella vez que Jorge Negrete, arrastrado por la rabia del momento, casi fractura el cráneo de un compañero en una escena que debía ser pura actuación. Aquella noche, el set parecía más un escenario teatral que un foro de cine. La escena requería dramatismo puro. Un padre furioso tomaba del cuello a su hijo rebelde y lo enfrentaba contra la pared. Andrés Soler, uno de los actores más respetados y formales del cine de oro, había interpretado cientos de momentos así. Pero todos sabían que cuando se metía en personaje, podía perder la línea entre lo interpretado y lo real. Su compañero en la escena, un joven actor llamado Oscar Pulido Jr., lo admiraba profundamente, quizá demasiado para reclamar límites. En los ensayos, Soler preguntó,
¿Te molesta si aprieto un poco más para que se vea real? Pulido, tímido, respondió, lo que usted necesite, maestro. Esa fue la frase que lo puso en peligro. Cuando el director gritó, ¡acción!, Soler se transformó. Sus ojos se endurecieron, su respiración se aceleró y avanzó hacia Pulido con una furia que no estaba en el guión. Lo tomó del cuello con una mano firme, pero aquello no era actuación calculada, era una presión real, creciente, descontrolada. Pulido trató de entrar en la emoción, pero pronto notó que no podía respirar. Un camarógrafo aseguró después, se le pusieron los labios morados en segundos. El joven intentó decir suficiente, pero solo salió un sonido ahogado. Soler, metido en la escena, lo levantó unos centímetros del suelo, empujándolo contra la pared con una fuerza que nadie esperaba ver en un hombre de su edad. El director gritó, ¡corten!, pero Soler no reaccionó. Fue Víctor Parra, otro actor del reparto, quien corrió y le arrebató literalmente las manos del cuello de Pulido. Andrés, lo estás matando, le gritó. Soler, confundido, retrocedió un paso y murmuró, pensé que estaba siguiendo, pensé que estaba actuando. Pulido cayó al suelo jadeando, con marcas rojas profundas alrededor del cuello. Horas más tarde, Parra lo enfrentó en el estacionamiento, tu intensidad es admirable, Andrés, pero no puedes ponerte así. Ese muchacho casi se queda sin aire. Soler guardó silencio durante varios segundos antes de decir, a veces el personaje se me sube demasiado. El incidente se ocultó, pero en los foros quedó grabada la historia, la vez que Andrés Soler, llevado por una interpretación demasiado realista, casi estrangula a un joven actor en plena filmación. El viento helado golpeaba las rocas con una fuerza que hacía vibrar el equipo de sonido. Era una producción ambiciosa, una de esas cintas donde Claudio Brock insistía en que todo debía filmarse en locación real, sin dobles, sin trucos baratos. La escena del día consistía en escalar una pared rocosa de más de 10 metros, con cuerdas de seguridad, en teoría. Pero Brock, obsesionado con la autenticidad, había pedido que las cuerdas no se vieran tanto, lo que significaba amarrarlas más arriba y dejar una sección libre para el encuadre. El equipo no estaba convencido, pero Brock era la estrella, y nadie quería discutir con él. Su compañero en la secuencia era Enrique Rocha, entonces joven, atlético y dispuesto a demostrar su profesionalismo. Minutos antes, Rocha se le acercó y dijo, Claudio, si fallas un agarre, yo voy atrás de ti. No hay espacio para corregir. Brock respondió con una sonrisa fría, por eso no voy a fallar. El ascenso inició con una tensión que podía sentirse incluso fuera de cámara. Brock avanzaba rápido, demasiado rápido, usando piedras húmedas que los técnicos habían marcado como inestables. Rocha seguía cada uno de sus pasos, con la respiración contenida. A mitad del trayecto, Brock tomó un saliente pequeño, confió en él, y se rompió bajo su peso. El actor cayó hacia atrás. Rocha apenas tuvo tiempo de extender una mano para sujetarlo del antebrazo, pero el tirón lo arrastró a él también. Por un segundo, ambos quedaron colgando a mitad del precipicio, sostenidos solo por las puntas de los dedos de Rocha y una cuerda mal anclada que comenzó a deslizarse, chirriando contra la roca. Un microfonista que presenció la caída aseguró después, los dos iban directo al fondo. Rocha gritó, no te muevas, Claudio, no te muevas. Brock, con la mirada desorbitada, trató de fijar los pies en la roca, pero cada intento hacía que ambos perdieran aún más estabilidad. Fue el asistente de stunts, Raúl Ramírez, quien corrió pendiente arriba y alcanzó la cuerda en el último segundo, amarrándola a un pino joven que se dobló peligrosamente, pero resistió. Lentamente, fueron izados hasta una repisa segura. Ya en tierra firme, Rocha, todavía furioso, lo encaró, te dije que no fueras tan rápido. Por tu terquedad casi nos matamos los dos. Brock, cosa rara en él, no respondió. Solo respiraba entrecortado, mirando el vacío que acababan de esquivar. Durante años, aquel rodaje dejó un fantasma en la industria, la vez que Claudio Brock, por su obsesión de filmar sin trucos, casi arrastra a un compañero al vacío en plena escena. La humedad en la selva era tan intensa que hasta los machetes se volvían resbalosos. Ignacio López Tarso, conocido por su disciplina y su intensidad actoral, estaba filmando una secuencia donde debía abrir camino entre la maleza mientras dos actores más lo seguían. La toma era simple en papel, pero peligrosa en ejecución. La cámara iba pegada a ellos, y el machete debía moverse rápido, a centímetros del rostro del actor que iba detrás. López Tarso pidió más realismo, más fuerza,
más velocidad. Todos lo miraron con inquietud. Él era un maestro, sí, pero también alguien que al meterse en personaje dejaba de medir riesgos. Su compañero más cercano en la escena era Rodolfo Landa, quien le dijo antes de filmar: Nacho, si cortas muy bajo, me vas a rebanar la frente. López Tarso respondió con una media sonrisa: confía. Sé exactamente dónde voy a pegar. Pero los técnicos sabían que en la selva, la precisión es un lujo que no siempre existe. Cuando el director gritó «acción», López Tarso comenzó a avanzar con un ritmo agresivo. El machete cortaba ramas gruesas, lianas y hojas grandes, generando un sonido metálico y húmedo. Landa trataba de mantener la distancia exacta, pero el terreno era irregular. En un punto, resbaló apenas unos centímetros hacia adelante, lo suficiente para ponerse en el camino del siguiente machetazo. El golpe descendió con toda la fuerza del actor. Un sonidista afirmó después que escuchó el silbido del machete a milímetros de la piel. Landa alcanzó a meter el brazo por reflejo, y la hoja le rasgó la manga, dejando una línea roja sobre el bíceps. «Córtenle, córtenle ya», gritó el director, mientras Landa retrocedía tambaleando, con la cara completamente pálida. López Tarso quedó paralizado. Bajó el machete y murmuró: eso no debía pasar. Un técnico se acercó corriendo con un trapo para detener la sangre mientras Landa, en shock, solo repetía: te dije que bajaras el ángulo. Horas después, Landa lo confrontó detrás de la camioneta de producción: Nacho, no todos somos de acero. 1 centímetro más y me abres la cabeza. López Tarso asintió lentamente. En mi esfuerzo por hacerlo real, casi te dejo sin vida, admitió. Aunque el estudio minimizó todo, el rumor quedó grabado en los foros: la vez que Ignacio López Tarso, confiado en su precisión, casi decapita a un compañero en una escena que debía ser rutinaria. El set estaba montado como una vecindad en ruinas, paredes húmedas, cables colgando y un callejón angosto donde se grabaría una balacera cómica al estilo de los años 70. Rafael Inclán, famoso por su espontaneidad y por improvisar incluso en escenas peligrosas, debía disparar una pistola de utilería mientras corría entre los muros. El equipo, conocedor de su estilo relajado, le pidió varias veces que respetara las marcas en el suelo. Inclán respondió con risa: si me encuadran, yo no voy a caminar como robot. Esa decisión casi termina en tragedia. Su compañero más cercano en la secuencia era Héctor Lechuga, quien debía asomarse por una ventana falsa, recibir un susto y agacharse. La coreografía estaba milimetrada. El disparo debía sonar después de que Lechuga bajara la cabeza. Pero Inclán, fiel a su costumbre, decidió cambiar el ritmo sin avisar. Cuando el director gritó «acción», Inclán entró corriendo al callejón más rápido de lo ensayado. En lugar de esperar la señal, levantó el arma de utilería y jaló el gatillo de inmediato, solo para darle más espontaneidad a la escena. Lo que nadie esperaba era que el arma, aunque cargada con fogueo, expulsara un casquillo ardiente a gran velocidad. Al disparar hacia arriba, el casquillo salió disparado como proyectil, directo hacia la ventana. Lechuga aún no terminaba de agacharse cuando el casquillo le pasó rozando el ojo. El actor soltó un grito y cayó hacia atrás. Un camarógrafo aseguró que vio un destello metálico cruzar por el aire. El director entró en pánico y gritó: «¡corten, maldita sea!». Inclán se quedó congelado, todavía con la pistola en la mano, sin entender qué había ocurrido. Cuando corrieron hacia Lechuga, lo encontraron con el párpado inflamado y una línea quemada a milímetros del globo ocular. «Si eso entra, me deja tuerto», murmuró el actor mientras le aplicaban compresas frías. Inclán, pálido, se acercó balbuceando: «Fue un reflejo, pensé que ya te habías agachado». Horas después, Lechuga lo confrontó junto al set: «Improvisa lo que quieras, Rafael, pero no antes de que estén listos los demás. Esto no es carpa, aquí puedes herir a alguien de verdad». Inclán solo asintió, sin levantar la mirada. La producción detuvo la grabación 2 días y reemplazó todas las armas. Pero en los pasillos del estudio quedó instalada la historia: la vez que Rafael Inclán, por improvisar un disparo, casi deja ciego a un compañero en plena filmación. El olor a gasolina mezclado con humo artificial llenaba el foro. Era una de las escenas más ambiciosas de aquella producción: un incendio dentro de una bodega donde los personajes debían escapar entre llamas, vigas cayendo y chispas volando. Manolo Fábregas, perfeccionista hasta la obsesión, había insistido en usar fuego real para darle verdad a la secuencia. Los técnicos estaban nerviosos,
el calor era intenso incluso antes de encender los quemadores, pero Fábregas repetía, si se ve falso, se pierde la emoción. Esa mentalidad casi termina en desastre. El actor que lo acompañaba en la toma era Julio Alemán, conocido por su profesionalismo y su temple. Antes de filmar, Alemán le advirtió, Manolo, el camino está muy estrecho. Si una viga cae más rápido, no voy a tener espacio para reaccionar. Fábregas respondió con seguridad, todo está medido, Julio. Tú sígueme. El director gritó, acción, y los quemadores estallaron en una línea de fuego. Fábregas avanzó entre las cajas de madera, levantando el brazo para cubrirse del calor. Alemán iba un paso detrás, siguiendo el ritmo exacto indicado. Pero entonces ocurrió lo impensado. Una de las vigas superiores, debilitada por el calor real, cedió antes de tiempo y cayó en diagonal. Fábregas la esquivó por puro reflejo, pero su movimiento empujó accidentalmente una caja que bloqueó por completo la salida de Alemán. Las llamas crecieron alrededor. Un técnico juró después que vio cómo el fuego lamía la espalda del actor. Alemán intentó retroceder, pero la caja le impedía avanzar. En ese instante, Fábregas escuchó un grito ahogado detrás de él y volteó para ver a su compañero atrapado, con el fuego a centímetros de su cabello. Se lanzó hacia la caja y la pateó 3 veces hasta moverla, creando un espacio mínimo para que Alemán pudiera salir. Ambos tropezaron hacia afuera mientras el set entero se llenaba de humo espeso. Cuando lograron llegar a la zona segura, Alemán, aún jadeando, le dijo entre dientes, Manolo, eso casi termina conmigo. Fábregas, con el rostro cubierto de hollín, solo pudo responder, no debí empujar esa caja, no debí arriesgar tanto. Horas más tarde, Alemán lo confrontó en la zona de vestuario, una cosa es querer realismo, y otra meter a alguien en un horno. Fábregas guardó silencio más de lo normal antes de admitir, hoy entendí que el fuego no perdona. Los rumores se esparcieron por el estudio, la vez que Manolo Fábregas, empeñado en un incendio auténtico, casi deja atrapado a un compañero dentro de una escena que estuvo a segundos de volverse real. El sol caía de frente sobre la carretera polvorienta donde el equipo había montado una escena de persecución. David Silva, conocido por su intensidad dramática y por negarse a usar dobles, insistió en manejar él mismo un sedán viejo que debía derrapar y frenar a escasos metros de otro vehículo. Los técnicos estaban inquietos, el freno del coche hacía un ruido extraño desde la mañana, pero Silva pidió que dejaran de hacerse bolas. Lo hago rápido, lo hago limpio, decía. Esa seguridad casi le cuesta la vida a un compañero. El otro actor en la escena era José Elías Moreno, quien debía salir de su automóvil justo cuando Silva frenara frente a él. La coreografía era precisa. Silva avanzaba, derrapaba y detenía el coche a una distancia segura. Moreno abría la puerta y reaccionaba sorprendido. Pero antes de filmar, Moreno se acercó y le dijo en voz baja, David, si vienes muy cargado, no me da tiempo de saltar a la orilla. Silva respondió con una sonrisa confiada, te prometo que aquí mando yo. Cuando el director gritó, acción, Silva aceleró más rápido de lo que todos esperaban. El motor rugió, levantó polvo y el coche ganó velocidad en segundos. Moreno, viéndolo venir demasiado rápido, dudó, no sabía si seguir el guión o apartarse. Silva tiró del freno, y ahí todo se descompuso. El pedal se hundió sin resistencia. El coche no frenó. El asistente de cámara gritó, no va a parar. Moreno abrió la puerta como pudo e intentó saltar, pero su pie quedó atorado en el marco. Silva, con el rostro desencajado, giró el volante para evitar atropellarlo, y el coche pasó rozando la puerta abierta con un golpe metálico brutal. La esquina del cofre le rasgó la manga a Moreno y lo lanzó contra la tierra. El vehículo terminó estampado contra un montículo de arena a pocos metros. El foro quedó en silencio absoluto. Un sonidista dijo después que pudo haber sido la primera muerte del cine mexicano frente a cámara. Silva salió temblando del coche destruido. No frenó, te lo juro que no frenó, repetía sin aliento. Moreno, lleno de polvo y con el brazo marcado, lo miró con una mezcla de miedo y enojo. Más tarde, Moreno lo confrontó detrás de las cámaras, te dije que bajaras la velocidad. Si me pega ese carro, no lo cuento. Silva, pálido, solo murmuró, pensé que podía controlarlo, pensé que lo tenía. La producción suspendió las escenas con autos por una semana. Pero los rumores no tardaron en volar por los estudios, aquella vez que David Silva, confiado en su habilidad al volante, casi atropella a un compañero en una persecución que se salió de control.
El set estaba vestido como una hacienda colonial, suelos de piedra, arcos antiguos y un salón iluminado por candelabros falsos que daban un aire de lujo decadente. Armando Calvo, elegante y temperamental, debía interpretar un duelo con espada frente a otro actor. Era una coreografía clásica, al estilo de los dramas de época, pero con un detalle que ponía nervioso al equipo. Calvo insistió en usar una espada verdadera. Las de utilería no pesan igual, dijo. Y aunque el coordinador de acción protestó, el director cedió. El actor que debía enfrentarlo era Carlos Navarro, un intérprete disciplinado que ensayó cada movimiento al milímetro. Antes de rodar, Navarro se acercó a Calvo y le dijo con cautela: Armando, si adelantas el stock, me agarras en curva. Calvo respondió con un gesto teatral: confía en mí, hombre. Llevo toda la vida empuñando estas cosas. Pero cuando el director gritó, acción, la adrenalina transformó a Calvo. Entró con una intensidad mucho mayor a la ensayada, golpeó la espada de Navarro con fuerza auténtica y avanzó un paso más de lo permitido. Navarro retrocedió, pero el piso de piedra estaba resbaloso, su talón patinó y perdió la distancia exacta que debía mantener. En ese instante, Calvo lanzó una estocada frontal, real. Un movimiento limpio, rápido y mortal si hubiera avanzado 2 centímetros más. La punta metálica le atravesó el chaleco de vestuario, rasgándole la tela y deteniéndose contra su esternón. Navarro quedó paralizado. El set entero gritó al mismo tiempo: córtenle. Un microfonista afirmó que escuchó cómo la espada silbó antes de detenerse. Fue tan brutal que el aire pareció partirse. Navarro cayó sentado, respirando con dificultad. Calvo, pálido, soltó la espada y balbuceó: eso no estaba en la rutina. Los técnicos llegaron corriendo. Uno de ellos metió sus dedos por la tela rota y murmuró: 1 centímetro más y lo perfora. Horas más tarde, Navarro confrontó a Calvo en el pasillo del foro. Te lo advertí, Armando. Esto no es teatro del siglo de oro, aquí sí puedes matar a alguien. Calvo, todavía con el rostro desencajado, solo respondió: me ganó el impulso, pensé que estabas listo. El incidente quedó sepultado bajo comunicados oficiales. Pero entre actores, se transformó en una leyenda oscura, la vez que Armando Calvo, por buscar un realismo imprudente, casi atraviesa a su compañero con una espada real en una escena que debió ser pura coreografía. El polvo, los costales rotos y las cajas apiladas daban al set un aire de peligro real. Era una escena de contrabando en un almacén abandonado, donde Víctor Parra, conocido por su energía feroz y su gusto por las escenas físicas, debía activar una falsa carga de dinamita. La explosión, controlada por pirotécnicos, debía ser ligera, apenas un estallido de luz, humo y un leve sacudón. Pero Parra, siempre inclinado al riesgo, pidió que subieran tantito la potencia para que se sienta de verdad. Ese tantito casi termina en tragedia. Su compañero en la toma era Tito Junco, quien debía correr detrás de Parra cuando explotara la carga. Antes de filmar, Junco le advirtió: Víctor, si esa explosión va más fuerte, me agarra la onda expansiva. Yo no corro tan rápido como tú. Parra solo le guiñó un ojo y respondió: nada pasa, hombre. Aquí estamos entre machos. El director dio la señal. Acción. Parra avanzó hasta la caja de madera donde se encontraba el falso detonador. El humo artificial comenzó a subir y los técnicos hicieron la cuenta atrás. Pero Parra, buscando dramatismo, decidió acercarse demasiado al dispositivo. Tocó la caja, miró hacia cámara con intensidad, y justo entonces la explosión se disparó con más fuerza de la esperada. El estallido fue brutal. La caja se abrió en pedazos, un destello blanco llenó el set y una onda de aire lanzó a Parra hacia adelante. Pero lo peor vino después. Una tabla del tamaño de un antebrazo salió despedida hacia la zona donde Junco debía pasar corriendo. El actor soltó un grito y se lanzó al suelo. La tabla pasó a centímetros de su cabeza y se incrustó en un poste detrás de él con un golpe seco. El silencio que siguió fue aterrador. Un técnico dijo luego que si Tito se queda parado, le atraviesa el cráneo. Parra se levantó mareado, con los oídos zumbando. ¿Están bien?, gritó sin encontrar a nadie entre el humo. Al ver a Junco en el suelo, corrió hacia él. Junco estaba consciente, pero furioso. Te dije que no te acercaras tanto, Víctor, exclamó con la voz temblorosa. Horas más tarde, Junco lo enfrentó en el área de utilería. No puedes jugar así. Una cosa es la adrenalina y otra querer morir frente a cámara. Parra, aún con el pelo chamuscado, admitió.
Me confié, pero te juro que pensé que podía manejarlo. La producción redujo las cargas explosivas por el resto del proyecto. Pero los actores no olvidaron aquel día, la vez que Víctor Parra, por buscar una explosión más impactante, casi convirtió una escena controlada en un accidente fatal. Y como estas, hay muchas más historias peligrosas que el cine de oro intentó esconder bajo el brillo de las cámaras. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos destapando todo lo que jamás quisieron que el público supiera.